Hermanos, ¿por qué no abre su Biblia? Vamos a meternos desde lleno ya a Lucas capítulo 12. Nos vamos a meter a ese capítulo. Hoy día comenzamos la nueva serie que estamos titulando Vida Abundante o Vida de Escasez. Estas 3 semanas que vienen, o incluyendo hoy día, van a ser semanas donde yo le aconsejo mucho, ya los veo, tomando notas. ¿Ok? Tomen nota, y el pastor José al final del servicio va a estar también anunciando otra nueva serie que vamos a estar cubriendo en un mes más, que va a ser increíble, increíble. Y van a ser semanas donde sería buenísimo que trajéramos una pluma, un pedazo de papel, qué sé yo, un cuaderno, algo donde pudiéramos tomar notas. ¿Cuántos de ustedes, levante la mano si usted dice, ya tengo todo en las finanzas, yo vine porque tenía que venir nada más, pero realmente no necesito ayuda ninguna? Levante la mano si usted no necesita ayuda con sus finanzas. Ok, levante las manos si pudiera de alguna manera que alguien me dé una ayudadita. Si es usted, levante su mano. Ok, algunos honestos. Ok, yo creo que todos aquí de alguna manera pudiéramos beneficiarnos con algo sabiduría que nos ayude a llegar a otra etapa en nuestra vida con respecto a las finanzas. Ok, entonces vamos a hablar de lleno esta tarde con respecto a lo que el Señor nos habla y Él quiere que nosotros sepamos con respecto a nuestras finanzas. Oremos, Señor, gracias por el poder estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por amarnos de la manera que nos amas. Te pedimos que seas tú el que nos dirija en todo. Dirige mi hablar, Señor. Es tu palabra la que vamos a leer. Tu palabra ya está ungida. Abre nuestro entender, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que esto sea un momento culminante en nuestra vida. Creo que todos nosotros necesitamos ayuda con respecto a las finanzas. Te pedimos, Señor, esto te lo ponemos en tus manos, ayúdanos, que seamos siervos, mayordomos, que trabajan las finanzas que tú nos das, Señor, de acuerdo a tu plan y a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos y te damos las gracias desde ya y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Entonces estamos titulando esta serie Vida Abundante y Vida de Escasez. Esta tarde vamos a dedicar una buena porción del tiempo de hablar de Lucas capítulo 12, donde es Jesús el que le habla a la gente que estaba enfrente de él, y Él nos va a hablar esta tarde a través de estos acontecimientos que vemos en el capítulo 12. Hay mucho que cubrir, eso nos vamos a meter de lleno. Mi esperanza es de que usted pueda desde ya entender lo que voy a decir. ¿Sabía usted que en el Nuevo Testamento Jesús dijo más sobre el dinero de lo que dijo acerca del cielo y del infierno juntos? Habla Él de finanzas todo el tiempo. De sus 38 parábolas, 16 de ellas se refieren a las finanzas, a cómo usar y a cómo evitar que el dinero abuse de nosotros. Que el dinero muchas veces está controlando nuestras vidas en vez de nosotros estar controlando el dinero. En el Nuevo Testamento hay 500 versículos sobre la oración, más o menos 500 versículos sobre la fe, pero hay más de 2000 versículos que tratan asuntos financieros. ¿Okay? A veces este tema se abusa en las iglesias, lamentablemente, se abusa, hay mucha cosa que no es bíblica, entonces la congregación a veces anda un poco escéptica, un poco, wow, ¿qué me van a decir? Estoy aquí, me van a sacar el dinero. Y es lamentable porque no es lo que Dios quiere que suceda, especialmente con su novia. Él quiere que nosotros tengamos una mentalidad y un corazón saludable con respecto a las finanzas. ¿Okay? Y este asunto de las finanzas a veces cuesta lograr llegar a un lugar donde nosotros podemos decir, wow, finalmente he agarrado las riendas de este asunto y ya no es las finanzas que me controlan a mí, pero soy yo el que tengo buen control de dónde vamos nosotros con respecto a las finanzas. Les soy sincero. Mi esposa por los últimos 27, 28 años ha sido la que
ha hecho los libros y todo lo demás, y por muchos años yo le tenía fobia, terror al asunto del dinero, de las cuentas, porque casi todo el tiempo andábamos en esos tiempos, andábamos en líos, por eso que yo me llamo Lío. Andábamos con problemas porque no habíamos podido tomar las riendas del asunto de las finanzas. Entonces, obviamente, mi actitud con respecto a las finanzas era temor, era pánico. Y dejaba que mi señora, gracias a Dios que ella tomó control de ese asunto, ella diera todo. Pero yo ni siquiera quería darme cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Okay? No puedo mentir porque mi esposa está aquí. Si no estuviera, yo le miento todo lo que... No, pero no. ¿Me entiende? Entonces, sí, es importante que nosotros entendamos eso. Entonces, vamos a hablar también un poquitito sobre el miedo en unos momentos más. Déjenme darles unas estadísticas de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en los Estados Unidos. El salario medio en los Estados Unidos ha crecido el 28%. Entonces, si usted trabaja en el mundo corporal, ya sea haciendo lo que sea, el salario ha incrementado el 28%. Escúcheme bien, y esto viene desde el año 2003. Pero los gastos cotidianos, o sea, la comida, la electricidad, el agua y todo eso ha incrementado sustancialmente. Los gastos médicos, ¿para qué le digo? Han subido un 57%. ¿Okay? Un 36% desde el año 2003 la comida. Entonces, si usted hace la matemática, mi salario, si estoy en el promedio que estamos, donde estamos trabajando aquí en los Estados Unidos, mi salario ha subido 28%, pero los gastos médicos han subido 57% y la comida el 36%. Entonces, si no tenemos cuidado, la matemática no nos ayuda. Lo que está sucediendo alrededor de nosotros no nos ayuda. Entonces, tenemos que tener un plan. La mayoría de las personas en este país deben más hoy que en el año 2007. ¿Okay? El promedio de hogares en este país paga al banco más o menos $3,300 al año en puros intereses por tarjetas de crédito. Y si hay muchachos, que yo sé que hay muchachos aquí que están yendo a la universidad, y creo que tenemos una esquemática, el costo de ir a la universidad ha crecido 26% desde el año 2003. 26%. Entonces, es importante, a veces no queremos saber porque lo que está enfrente de nosotros nos asusta. No quiero darme cuenta de cuánto debo porque estoy asustado. Pero es importante el tener un entendimiento, un conocimiento. Estamos basando esta serie en lo que Jesús nos dice en Juan 10:10. Dice la Escritura, el propósito del ladrón es de robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darle una vida plena y abundante. Esa es la intención de Dios. Y esa palabra abundante en el lenguaje original significa que nosotros lleguemos a tener más de lo que nosotros necesitamos. Ese es el plan de Dios. El enemigo quiere robar, matar y destruir, pero Dios quiere que usted y yo tengamos una vida abundante. ¿Okay? Ahora, quiero ser muy claro, porque si estamos mal financieramente no vamos a poder tener una vida abundante. ¿Se da cuenta? Si no estamos bien financieramente, nosotros no vamos a tener una vida abundante. Ahora, quiero ser claro porque no quiero que se me vaya a escuchar que el pastor Leo está diciendo que si usted es un cristiano, automáticamente Dios le promete a usted riquezas sin límites. A veces es lo contrario. Pero vamos a ver las Escrituras. Esta tarde quiero que usted se sienta como que está dentro de una mina de oro con un pico y está pegándole a la pared para ver si puede encontrar pedacitos de oro. Por eso que le digo que es tan importante que usted tome notas, porque voy a decir algunas cosas que muy posiblemente le ayuden a ver la luz al final del túnel con respecto a las finanzas.
Entonces, no quiero ser muy claro. No estoy diciendo que si usted no es rico, no estoy diciendo que si usted no tiene el auto del año, una casa inmensa, entonces usted, ¿dónde está su fe? No estoy diciendo eso. Escúcheme bien, ¿ok? Porque hay personas que están diciendo eso, que si usted es hijo de Dios, que si usted es un creyente, usted se merece el Mercedes-Benz. Si usted tiene un Mercedes, perfecto, no hay problema, eso es su asunto. Pero el Mercedes del año, otro auto más, un bote, una casa en el Lake Tahoe. No, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que vamos a ver en esta serie es ver cómo nosotros podemos controlar el dinero. Porque el Señor al final del día nos llama a nosotros a ser mayordomos de lo que Él nos da. Y la Escritura está llena, la Biblia está llena de Escritura que nos demuestran eso. Entonces, vamos a ver hoy día qué es lo que Dios dice sobre el dinero. Vamos también a hablar de cómo poder salir de deudas, porque a veces estamos siendo ahorcados con las deudas. ¿Okay? ¿Cómo trabaja un presupuesto? Muchas veces yo pregunto, ¿ustedes tienen un presupuesto? Y hay muchas personas que no tienen un presupuesto. Y a veces es porque estamos asustados o porque no sabemos cómo hacerlo. Y también vamos a hablar de qué es lo que pasa en nuestra vida cuando nos convertimos en gente generosa. ¿Okay? Hace un tiempo atrás hablaba con una persona que dice, yo soy cristiano, he sido cristiano por varios años, pero yo no doy. Y yo le dije, usted compruébeme que textualmente en la Biblia con un verso donde Dios le da permiso para hacer eso. ¿Okay? Porque yo le puedo dar más de 2000 versos donde Dios dice lo opuesto. Donde nosotros como creyentes, Él nos invita, nunca nos obliga, nos invita a ser dadores. Y nos invita a ser dadores alegres. Y eso es parte de tener esa vida abundante que acabamos de leer en Juan 10:10. ¿Okay? Dios nos invita a ser dadores para poder tener una vida abundante. Un cristiano, una persona que dice ser hija de Dios, que no ha aprendido a tener la vida abundante. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué será que no tengo esa vida abundante? Y es porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, Lucas, capítulo 12, versículo, vamos a ver algunos pasajes aquí, varios. Entonces, marque su Biblia, con lo que salte usted, dice el versículo 13. Dice, entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decir cosas como esa? Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Se da cuenta? Hay cosas que vamos a sacar de aquí que a lo mejor nunca hemos visto. ¿Cómo es posible que Jesús dé esa respuesta después de que un hombre, posiblemente con buenas intenciones, diga, dile a mi hermano que divida la fortuna? Entonces de eso Jesús le responde, hey, cuidado, ojo, porque ahí hay avaricia. El versículo 16 dice, luego les contó una historia. Y dice, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Ok, versículo 21, por favor, subrayelo, saque. Yo le animo que durante la semana usted analice este versículo. Dice, así es que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Hay un montón de cosas. Nos podríamos quedar el resto de la tarde hablando de ese pasaje nada más y sería
muy rico lo que sacaríamos de ahí. Entonces dice que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Usted me puede decir, pero pastor, ¿se acuerda en el Antiguo Testamento José se acuerda que sus hermanos lo vendieron en Egipto? Él estuvo en Egipto y dice que hubo una escasez en Egipto y empezó a acumular. Usted me dice que no debo acumular. Vamos a hablar de eso enseguida. No. Almacenar tiene algún propósito siempre y cuando mi relación con Dios sea buena. ¿Me está entendiendo? Yo tengo una hermana que vive en Venezuela. No sé si usted está al tanto de lo que está sucediendo en Venezuela, pero Venezuela ha venido decayendo por muchos años. No me voy a meter en política, pero por muchos años, donde ella me dice que cuando va de la casa a la oficina, ella ve las colas en los lugares, en los almacenes, y por horas y horas y horas y horas hay colas donde la gente tiene que esperar para comprar un alimento. Ella me dice que ella ella vio venir ese asunto a Venezuela, ha vivido en Venezuela por muchos años y empezó, cuando se dio cuenta, a almacenar provisión en la casa. Porque ella también lo había visto en Chile, porque a nosotros nos ocurrió en Chile del año 70 al 73, donde hacíamos colas y ella aprendió ese asunto. Entonces, hay veces donde Dios permite que nosotros podamos almacenar cuando es una precaución. Cuando es una precaución que implica que voy a suplir para mis necesidades y las necesidades que están alrededor de mí. El caso está en José, cuando él estuvo siendo usado por Dios en Egipto, donde la escasez no tocó al pueblo, porque este hombre pudo hacer algo de sabiduría. Entonces sigamos. Dice el versículo 22, y el subtítulo dice, enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, Jesús dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Jesús dice, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo vestirse. Pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. El versículo 31 dice, Jesús dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Versículo 33 dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí también estarán los deseos de su corazón. Un montón de verdades en los versículos que hemos leído recién. Entonces, basado en esto, ¿qué es lo que podemos deducir que Dios quiere que nosotros aprendamos con respecto a las finanzas? Uno, lo primero que Él quiere que nosotros aprendamos es tener mucho no es mejor. El versículo 15 dice, y esto sale directamente de la boca de Jesús, dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Nosotros vivimos en un país donde la norma es tener. Hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice, el que muere con la mayor cantidad de juguetes, gana. Really? ¿Has visto esos bumper stickers que dice, he who dies with the most toys wins? ¿Ah? No es verdad.
Porque yo nunca he visto una carroza con un U-Haul, tirando un U-Haul. ¿Ah? ¿Me entienden lo que le digo? Una carroza donde ya no se usa eso. ¿Ah? Ya ahora los queman y ¡puf! ¿Ah? Pero antes cuando los llevaban al muertecito en una carroza, en un, ¿cómo se dice? Hearse, donde llevaban el ataúd. ¿Ah? No hay nunca he visto una carroza que está tirando un U-Haul. ¿Ah? Para ver qué me llevo. ¿Me entiende? No nos llevamos absolutamente nada. No podemos sacar nada de este lugar. Dice la Escritura, desnudos llegamos, desnudos nos vamos. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese asunto porque es muy fácil acumular. Hace poco hicimos algunos arreglos en la casa, hicimos una venta de garaje o una venta de yarda. Y, oye, chico, ¿cómo se acumulan cosas? ¿Que no? Que compras una cosita pequeñita, que es otra después para acá, otra. Y de repente estás vendiendo cosas que pagaste un montón de dinero por una cuora. ¿Ah? Pagué $400 por una silla y ahora dame $1. ¿Se da cuenta? Si no tenemos cuidado, podemos caer en esa trampa. ¿Okay? Y entonces no estamos siendo buenos mayordomos con el dinero. Y después nos preguntamos, ¿por qué es que me falta? No tenemos suficiente. Que no es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Creemos que la vida no se mide por cuánto tenemos? ¿O creemos que hay que debemos tener muchos juguetes para poder ganar y ser felices en la vida? ¿Cuál es nuestra creencia? Tener demasiado no es mejor. Es más, yo sugiero tener menos es mejor. Le estoy diciendo a mi esposa, Hani, ahora que ya arreglamos un poquitito la casa, podemos venderla y comprarnos una de esas casas que los indios americanos tenían, esas tipis y ahí vivimos. Pero como que la señora todavía no está convencida. ¿Me entiende? ¿Para qué queremos tanta cosa? Entonces, el tener muchas cosas no es de Dios. ¿Cuál es el problema? Si nosotros leemos la Biblia, leemos en el Antiguo Testamento especialmente que habían hombres riquísimos que querían a Dios. Abraham, Moisés, Job, personas que tenían dinero. Salomón dice que era el hombre más rico en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema a veces con las riquezas es que podemos comenzar a depender de ellas y no de Dios. Tengo, a mí no me falta nada, tengo. Entonces, nos podemos llegar a caer en la trampa donde tenemos tanto y no nos falta absolutamente nada, que se nos olvida de dónde viene nuestra provisión. Por eso que la Escritura dice, Señor, dame lo suficiente para tener, para ser feliz y no me dejes sin nada para no olvidarme de quién tú eres en mi vida. Pablo nos da una buena perspectiva con respecto a las posiciones que podemos adquirir mientras estamos aquí en el mundo. Mire lo que dice él. Él dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Ese es el segundo pasaje que reitera Juan 10:10. ¿Okay? Lo reitera porque aquí tenemos a un hombre de Dios que dice, ¿sabes qué? En lo poco y en lo mucho he aprendido el secreto a vivir contento. Ya sea que tenga mucho o ya sea que tenga poco. ¿Okay? Ahora, ¿qué más dice el Señor que nosotros debemos aprender con respecto al dinero? Dos. El acaparar no es sabio. Okay, esa palabra acaparar a lo mejor es muy chilena, lo voy a tratar de descifrar. Amontonar, acumular, atesorar, retener. ¿Okay? Cuando estamos constantemente, vamos a comprar esto, vamos a la tiendita. ¿Okay? Cómprame esto y esto. Jesús cuenta la historia de este hombre que comenzó a acumular posesiones y el propósito principal para él era de estar cómodo. ¿Okay?
En ningún lugar en la enseñanza el hombre tenía como intención ayudar a otros. ¿Se acuerda que dice, oye, mira las bodegas que tengo, las voy a desarmar y voy a hacer unas más grandes para estar cómodo y para no preocuparme, beber, comer y gozar lo que tengo? En ningún lugar en ese pasaje nosotros vemos que este hombre tenía como propósito ayudar a los demás. Y ese es un problema. Mire cómo lo consideró Dios. Dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Esa palabra necio en el griego es la palabra afrón. Mire lo que significa. Una persona que actúa sin pensar y hace las cosas deprisa e incluso llega a llamarlo estúpido. ¿Okay? Le dice necio. ¿Pero qué hay de la seguridad para mis hijos, pastor? Mi jubilación. ¿Pero qué pasa con si hay una emergencia? Mire cómo nos contesta a nosotros Jesús. Dice, no se preocupen por la vida diaria. ¿What? Dice, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Miren los cuervos. ¿A quién le gustan los cuervos? Yo veo los cuervos, veo los pájaros que tenemos en Nevada, son preciosos, pero los cuervos, a mí me dan un poquito de asco. Son toscos, grandes, feos. Y aún así Dios se preocupa de los cuervos, que están feitos. Dice, miren los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta. Y ustedes son más para Él, mucho más valiosos que cualquier pájaro. Usted vale más que un pájaro para Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿En nuestras posesiones o están puestas en Cristo? Es por eso que el diezmar es un acto de fe, es un acto de alabanza y de obediencia. Es de alabanza porque la fe que es lo que complace a Dios. Es un acto de fe porque cada vez que usted da su diezmo, su ofrenda, usted dice, yo te creo que en mi obediencia no me va a faltar absolutamente nada. Acaparar no es sabio. Es más, el diezmar es lo contrario del acaparar. El diezmar, el dar, es lo contrario del acaparar. Porque muchas veces el acaparar es consecuencia del miedo. Miedo que no voy a tener lo suficiente. Eso es falta de fe. Entonces, cuando nosotros entregamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, estamos diciéndole, Señor, yo te creo. Yo creo que de alguna manera, la matemática que realmente no puedo entenderla, va a funcionar a mi favor para que yo pueda tener suficiente y consecuentemente tener una vida de plenitud. Lo suficiente, más de lo suficiente. La tercera cosa que aprendemos con respecto a las finanzas es esto. Usted nunca va a poder más de lo que Dios le da a usted. Nunca, absolutamente nunca. Un escritor lo pone así. Dios nos pide que demos, no nos pide que demos para hacernos sudar. Él lo hace para que nosotros veamos y nos demos cuenta que es imposible dar más que Él. Usted puede darle todo lo que tiene a Dios y aún así usted nunca le va a dar más que Él lo que da a nosotros. Nunca, absolutamente nada. Usted puede ser la persona más millonaria en el mundo, hay un mexicano que es ahora el millonario o ya lo pasaron. ¿No? Hay un hombre mexicano que es el hombre más millonario, ¿ok? Que dé todo el hombre, que dé todo lo que tiene y tiene billones de dólares. Aún así se queda corto el hombre. ¿Okay? ¿Usted quiere saber cómo usted puede obtener lo que necesita en su vida? Hay una diferencia sustancial en lo que se necesita y en lo que se quiere. ¿Okay? Y la palabra de Dios nos ayuda a entender eso. Hay una diferencia entre lo que quiero y en lo que yo necesito. ¿Okay? Y la palabra de Dios nos habla de la necesidad, no de lo que yo quiero. Y a veces el Señor en su benevolencia nos da hasta lo que queremos.
nos mima. ¿Me entiende? Yo me sorprendo a veces. Señor, wow, es increíble. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo nosotros podemos obtener todo lo que necesitamos? La Escritura lo dijo en el versículo 31, dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que necesiten. No lo estoy diciendo yo, eso está en la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 31 lo dice. Es condición, busquen. Segunda condición, por encima de todo. Busquen por encima de todo lo demás. Y la promesa, es la promesa, dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Es una promesa. Condición, promesa. A veces queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a trabajar por ella. Y decimos, wow, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué es que no tengo esa vida abundante que Dios promete? El cuarto principio es este. Si mi dinero es para mí, mi corazón está equivocado. Si el dinero que yo estoy haciendo es para mí, mi corazón está equivocado. Hace unos momentos leímos el versículo 34 donde dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Esto es de mucha importancia, ya que este pasaje nos ayuda a entender dónde estamos con respecto a cuáles son nuestras prioridades en la vida. ¿Okay? El corazón nos da a conocer lo que valoramos más en la vida. ¿Dónde estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestra atención? Por ejemplo, si estamos poniendo el tiempo con los hijos, el esfuerzo con los hijos, el dinero con los hijos, la atención con los hijos, o estamos poniendo el tiempo, el esfuerzo, el dinero, la atención en el trabajo, o estamos poniendo el tiempo, el esfuerzo, el dinero y la atención en el dinero, ahí está nuestro tesoro. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Se me quedaron muy callados. Años atrás, cuando estaba soltero, tenía un auto. Uy, ¿cómo? Cada vez que venía a abrir la puerta del auto, le hacía así yo al auto. ¿Ah? Oh, hay que pintarlo el auto, hay que pintarlo. Lo pintamos, lo limpia horas y horas y horas y horas en el carro, limpiándolo, sacándole brillo y todo lo demás. Y después perdí el trabajo. Ustedes conocen, lo he dicho antes, tuve que salir de donde vivía, tuve que vender el auto, tuve que vender la moto. Y ahí se fue el auto, pintadito, para que otro lo disfrutara. ¿Me entiendes? Pero ahí estaba mi atención, mi esfuerzo, mi trabajo, mi sudor. Todo eso estaba para el auto. Entonces, mi corazón estaba ahí. Ese era mi tesoro. ¿Okay? Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Y es ahí donde nos metemos en problemas. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, antes de ese pasaje leímos esto: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Hay gente que dice, yo mejor no voy a ir al servicio de esta noche porque el pastor va a decir que yo venda todas las cosas que tengo. Por eso no voy. Y ojalá que lo tengan ahí en el Facebook Live. No significa eso. No significa que después del servicio todos nosotros vamos a tener que ir a vender eso. No es lo que la Escritura nos está diciendo. Significa que debemos tener cuidado de no ponernos en una situación donde nuestra manera de gastar el dinero nos pone en una situación donde ya no podemos dar. Gastamos tanto dinero que ahora vemos una necesidad enfrente de nosotros y ¿sabes qué? No podemos ministrar esa necesidad porque estamos tan apretados, tan ahorcados. El dinero que estamos gastando nos tiene tan presionados que una moneda más que se vaya a otro lugar, olvídate, chico, vamos a tener que declarar bancarrota. ¿Me entiende? Entonces, la Escritura no nos está animando a vende toda tu exposición. Ahora, si el Señor le pone eso en su corazón, hágalo, porque tiene algo mejor para usted. Pero lo que realmente la Escritura nos está diciendo es que no nos pongamos en una situación donde estamos gastando, compra esto, que al final estamos en tantas deudas que ni siquiera podemos dar.
Nuestra oración creo que siempre ha sido con Albina de llegar a una situación en nuestra vida donde si alguien, por ejemplo, necesita transportación, que nosotros estemos en un lugar en nuestra vida, con nuestras finanzas, que podamos decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ver cómo podemos sacarte un carrito, que sé yo. Todos van a venir al final del servicio pastor, ¿sabes? ¿Me entiendes? Si hay una necesidad que es legítima, donde hay, por ejemplo, alguien que necesita ir al trabajo y no puede porque no tiene una manera de llegar. Que estemos en esa situación nosotros donde podemos, ¿sabes qué? Si no es todo el dinero, por lo menos algo donde nosotros podamos ayudar. Pero si estamos que gasta todo el tiempo, llegamos a un lugar donde nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque lo que viene a través del trabajo se va a ir específicamente para pagar las cuentas. Y esa es la condición que Dios nos pone a nosotros. Ten cuidado con ese asunto. Ten cuidado. Y lo último es esto. El tiempo de dar es ahora. ¿Qué es lo que el Señor quiere de parte de nosotros? El tiempo de dar es ahora. No es el próximo año, no es cuando las cosas se compongan, no es cuando haga más dinero, no es cuando la Oficina de Impuestos Internos me mande un cheque porque no hice suficiente dinero el año pasado. ¿Sabe qué? Estaba pensando en esto porque creo que con el Pastor José y antes de que el Pastor José estuviera acá, nunca hemos hecho esto. Sé de algunos lugares donde hacen los impuestos, sus taxes, sus impuestos, y en la iglesia, hey, vamos, dale. Nunca lo hemos hecho. Porque el dar siempre tiene que salir del corazón, tiene que ser algo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido. Hemos aprendido el valor de dar. Es tener una intención casi de correr a ese lugar donde nosotros queremos bendecir. Señor, tú me pides dar, ¿para qué? Para que podamos expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, por eso es que el Señor nos pide que demos, y si vamos a dar, demos ahora. Lucas capítulo 12, el versículo 35 y 37 nos da la respuesta de esto. Dice, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperan el regreso de su amo de las fiestas de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que están listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Si usted y yo, algo sucediera hoy día donde el Señor dice, hey, ¿sabes qué? Life is over. I'm done with you. Que el Señor también habla inglés. Ya, se te acabó el tiempo aquí en la tierra, vente. Estamos listos. Hemos vivido nuestra vida como si estuviéramos esperando al Señor, viendo oportunidades de ver cómo podemos bendecir a los demás, o estamos, contando la monedita, el billete, ¿cuánto nos falta? Por eso hemos titulado a la serie Vida en Abundancia o Vida de Escasez. Tenemos vida abundante, como hemos leído la palabra de Dios. Él nos dice que ha venido a darnos vida en abundancia. Esa palabra en el contexto del lenguaje original implica tener más de lo que necesitamos. Más de lo que necesitamos. ¿Para qué? ¿Será para irnos para vacaciones? Sí, a lo mejor pues bueno, lo he dicho antes, váyase a una vacacioncita. Pero hay un principio aún más grande aún que eso. Tener más de lo que necesitamos, ¿para qué? Para poder bendecir a otros. Para que otros puedan ver que hay un Dios real. Que servimos a un Dios que es de veras. Que viene. Que espera obediencia. Hace unos momentos atrás, al venir a la oración, hablaba con un señor que nos llamó a la oficina y dice, estoy viniendo a esta iglesia, es un señor anglosajón, y dice, estoy trabajando con una persona para hablarle del Evangelio. Y me dice, he llegado a un lugar en mi vida donde puedo hacer eso, donde puedo invertir en otros. Pero a veces tenemos que trabajar 1, 2, 3, 4 trabajos. Y ¿sabe qué? Nosotros los hispanos, o todos, somos buenos trabajadores. Pero a veces tenemos que trabajar demasiado porque hay mucha deuda.
¿Me entiende? Se quedaron todos callados, están todos trabajando más de un trabajo. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que vivir nuestra vida como si hoy día nos vaya a tocar el turno. Yo creo que lo bueno es que aquí todos tenemos ya nuestro boletito. ¿Ah? Ya sabemos dónde vamos. Lo que acabo de leer dice, los siervos que están listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Si usted se va hoy día, ¿está listo? ¿Está lista? ¿Está a la espera del regreso del Señor? ¿Usted espera? ¿Será hoy día? ¿Será hoy día? ¿Ha visto las nubes en la ciudad de Reno? Y usted dice, ¿qué tiene que ver con eso? Yo veo las nubes aquí en Reno y en Las Vegas también. Hay unos amaneceres y poner de sol en Las Vegas que son absolutamente increíbles. Yo cada vez que veo eso digo, wow, Señor. Y a veces aún más estoy con esa intención. Señor, ¿será hoy día? ¿Será hoy día que tú vienes por nosotros? Y me pregunto, ¿estoy listo, Señor? ¿Estoy viviendo mi vida como si te estoy esperando? ¿Estoy viviendo mi vida como tú me pides que viva mi vida? Esto es importante. Es importante. Puede ser posible que hoy día sea la última oportunidad que nosotros tengamos de invertir en el reino de Dios. Entonces, hemos visto que la Biblia tiene más o menos 500 versículos donde nos habla de la oración, otros 500 donde nos habla de la fe, pero tenemos que la Biblia nos habla a nosotros de ser un pueblo que sabe manejar las finanzas. Más de 2000 escrituras nos hablan de eso. ¿Por qué? Porque es un problema. Y especialmente en los Estados Unidos, vivimos en una sociedad, en un país donde entre más tienes un status. ¿Ah? Y eso es típico en muchos países. Es más, yo creo que en la mayoría del mundo, si uno cree que ha llegado a poder tener una vida que es exitosa. Dios nos dice lo opuesto. Dios nos dice que lo que tú tienes te lo doy para que puedas bendecir a los demás, para que puedas honrarme a mí con tu dar. Por eso hablamos de este asunto. Porque si no tenemos precaución en nuestro diario gastar, en lo que hacemos, vamos a caer en la trampa que muchas personas tienen hoy en día. Hoy día la deuda que hay en este país es muy grande, porque vemos algo y vámonos. ¡Hey! Y soy el primero en decir eso. Decir, hey, me gusta esta cosita, vamos a comprarlo, qué sé yo, podemos estar en ese asunto. Entonces, es bueno analizar y pensar y ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para poder tener control de las finanzas? Termino con esto. ¿Las finanzas tienen control de usted o usted tiene control de sus finanzas? Si la respuesta es no, a mí me tienen ahorcado, déjeme decirle las buenas noticias, que hoy día podemos cambiar esa ecuación. Pero si yo tengo control de las finanzas, entonces siéntase bien y siga adelante y vea oportunidades donde nosotros podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí se ha presentado otra oportunidad para mí para expandir tu reino. ¿Sabes qué? La voy a tomar, lo voy a hacer. Voy a bendecir a alguien, porque de eso se trata. Dios nos llama a nosotros ser la luz. Dios nos llama a nosotros ser la sal de la tierra. Él espera de que nosotros como iglesia, como hijos e hijas de Él, nosotros seamos el montón, el grupo de personas de donde sale la bendición. A veces escucho personas decir, ¿y para qué tú das el diezmo, hombre? Te están ahí, te han lavado el coco. No es eso. Hemos aprendido un concepto que es totalmente ajeno a cómo el mundo piensa. Porque el mundo piensa de que entre más juguetes tengamos, mejor nos va a ir a nosotros. Dios nos dice lo opuesto. Si te doy,
vida en abundancia es para que puedas bendecir a los demás. De eso se trata. Y bendecirlos con lo que vale más, que es vida eterna. Amén. Vamos a aprender un montón de cosas en esta serie. Entonces, sigamos en ese par. Yo sé que le di un montón de cosas esta tarde, pero mi esperanza es de que usted analice bien lo que hemos visto. Vamos a poner el video en el internet para que usted vea las escrituras si no las escribió todas, pero vamos a aprender, nos vamos a meter de lleno a cómo pagar deudas, a cómo trabajar con un presupuesto, qué es lo que significa, cuáles son los milagros que suceden en nuestra vida cuando nos convertimos en gente generosa. Hay milagros que suceden en nuestra vida. Amén. Señor, esta tarde te damos honra y gloria. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu guía, por darnos sabiduría con respecto a lo que tú quieres en nuestra vida. Ayúdanos a ser diferentes. Yo sé que este es un problema, incluso en la iglesia. Es un problema que a veces nos agobia, no sabemos qué hacer con tanta deuda. A lo mejor han habido también cosas que han sucedido, pérdida de trabajo, asuntos de salud, cosas que están fuera de nuestro control. Pero Señor, sabemos de que no hay nada, absolutamente nada que sea imposible para ti. Te damos esto, ya sea cualquiera sea la situación, ya sea que no hemos aprendido a trabajar nuestras finanzas o ha venido algo fuera de nuestro control a nuestra vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a tener tu perspectiva en nuestra vida para poder llegar a ser el pueblo que tú quieres que seamos. Un pueblo que maneja las finanzas como tú quieres y que tiene una vida abundante. Te pido por cada persona en este lugar esta tarde, Señor. Cada persona. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú nos ayudes. Tú sabes dónde nosotros estamos, en qué situación estamos. Y esta tarde entregamos cualquiera sea la situación, ya sea que sea falta de trabajo, falta de salud, falta de sabiduría, falta de disciplina. Entregamos eso a ti esta tarde, Señor, y te pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que sea a través del Espíritu Santo que tú nos hables, nos dirijas para poder tener control y victoria sobre esta situación. Señor, somos tu pueblo y yo sé que tú quieres que seamos un pueblo sano y esto es parte de ser un pueblo sano. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.